sacarle la foto y por ser el más joven, presenta a quien nos acompaña. Estamos en vivo acá en Buen Día Vecino con un invitado y tiene que ver con el diputado nacional Ricardo Espinosi. Espinosi, buen día. Hola, buenos días. Bueno, un gusto de estar compartiendo con ustedes en el estudio y un saludo grande para toda la gente de Rufino. Para nosotros es un gusto porque hace tantos años ya que visita nuestra ciudad, que ha trabajado para el departamento. Y bueno, en esta nueva etapa suya, en esta carrera política, bueno, es la primera vez que lo tenemos aquí como diputado nacional. Sí, es verdad. Me propuse al inicio de mi gestión, allá por enero, febrero, hasta tanto comenzaran las sesiones que a uno lo tienen más comprometido en Buenos Aires, hacer una recorrida por comunas y municipalidades del sur provincial. Ya uno no puede hablar del departamento General López porque la representación es de toda la provincia, si bien en nuestro espacio junto con Gisela Escaglia y Miguel Torres del Cel un poco nos distribuimos el trabajo entre centro norte, centro y sur, y bueno, estuvimos en Rufino tiempo atrás, pero convocados en el Consejo Deliberante cuando participamos de una reunión por el tema inseguridad con la presencia de algunos legisladores, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y nos quedaba pendiente una reunión formal con el intendente Gustavo Deza que mantuvimos hace instantes, donde formalmente me vine a poner a disposición de la ciudad de Rufino desde el lugar en donde me toca trabajar, que es una banca en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Le decía a Gustavo, seguramente él tendrá mejor vinculación y relación con el gobierno nacional y probablemente las gestiones que pueda iniciar lo podrá hacer por sus propios medios, pero también ponerme a disposición para estar de acuerdo con los reclamos, fundamentalmente en cuanto a grandes obras de infraestructura que todavía Rufino sigue esperando, y que nosotros podemos, de hecho ya lo estamos haciendo, reclamar desde el Congreso. Y también en septiembre enviará la presidenta seguramente su último presupuesto y nos gustaría ver allí, para eso vamos a trabajar y vamos a pelear, ojalá tengamos éxito, partidas para la tantas veces prometida autopista Rufino-Rosario, que de acuerdo a lo que nos informó el jefe de gabinete de ministros Capitanich en su última visita al Congreso, estaría terminándose el proyecto ejecutivo sobre fin de año. Estuvimos haciéndole alguna consulta también y lo hablábamos con el intendente de, lamentablemente, una exclusión más de Rufino en una obra de infraestructura importante decidida por Debido, que es un bypass para el gasoducto que llega hasta Venado Tuerto. Se van a invertir 184 millones de pesos, pero tal vez por cuestiones técnicas nosotros no estamos tan seguros. Esa obra no se extiende hasta la ciudad de Rufino. Sí, a nosotros nos llamaba la atención justamente eso, que nuevamente Rufino quedara postergado cuando se da el anuncio de que, bueno, llegaba hasta Venado Tuerto. Sabíamos de la ampliación que había solicitado Venado Tuerto y, bueno, se dijo que se iba a trabajar juntos. Y un día le pregunté al intendente de Rufino, ¿cómo? Es su amigo el intendente de Venado, ¿no le dijo que estaban trabajando por este proyecto? No, porque por la parte técnica, que nosotros estamos por otro lado. Pero sí, ¿no? Se han escuchado muchas voces en muchos pueblos y la nuestra no, en este caso. Igual, por primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, cuando se analizaba el tema del gasoducto, a la extensión del gasoducto hasta Rufino, siempre se decía que había una ecuación que no cerraba en lo económico-financiero. Digamos, Litoral Gas decía, miren, para hacer esta obra, esta extensión y para involucrar a una determinada cantidad de eventuales frentistas o usuarios, no dan los números. Sin embargo, hoy vemos cómo el gobierno nacional va a hacer un aporte de 184 millones, que era lo que reclamamos. Bueno, esto es un servicio público. Si usted no tiene, a través de una empresa privada, los números para obtener una rentabilidad, que sea el Estado provincial o nacional el que invierta el dinero. En este caso es el gobierno nacional el que va a poner esa plata, que es mucha, y sin embargo no logramos que sea incluido Rufino. También en lo personal creo que el gobierno provincial debiera hacer un esfuerzo. Hay también lo hablábamos recién con Gustavo Deza, hay un proyecto, tipo cooperativa, un proyecto, una empresa provincial. Lo veo muy lento eso. Eso es lento, pero yo pienso, lo he pensado siempre, un gobernador
tomando una decisión como esta, estaría en un acierto formidable, porque no es tanto dinero respecto de otras obras de infraestructura, y el beneficio para tantos frentistas de poder pasar del gas, bueno, envasado como, o el gas de las características de Rufino, o en garrafa como el de los pueblos que están entre Rufino y Venado, más la eventual posibilidad de que una empresa, que pienso yo es lo primero que piensa un empresario que tiene ganas de poner una industria, por ejemplo, alimenticia. Bueno, tengo agua, electricidad, gas, bueno, gas, el que no va a ser... Yo para nosotros, intendente, si presenta un proyecto haciendo algún otro lugar como de Santa Fe, también al jefe de pedirle al jefe, al ministro de Infraestructura, y bueno, intentar de algún modo poner el tema en la agenda para que se siga debatiendo. Del mismo modo hablábamos con una gran obra que estamos detrás de ese proyecto, que también es de infraestructura interesante, de abastecimiento energético. Hay un preproyecto para un anillado desde el río Diamante en Mendoza hasta Ezeiza, pasaría por Charlone, sí, y existe la posibilidad, provincia de Buenos Aires, sí, la posibilidad de hacer 3 salidas, una para Rufino, otra para Venado y otra para Firmat, que son de cifras multimillonarias, y que solo con financiamiento del Estado Nacional y en el contexto de una gran obra podríamos incluirnos. Es que nosotros tenemos una línea de la provincia de Buenos Aires que se adaptaría a esa situación, que no se utiliza actualmente, pero hay una línea que en su momento abastecía a Rufino desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros pretendemos estar atentos a esas situaciones, pensar en obviamente las grandes obras de infraestructura, como dije. Aquí estamos, y usted lo conoce muy bien, el tema, la gente desesperada con la tarifa de la cooperativa. ¿Qué pasa en Venado? Muchas veces voy a Venado y escucho a la tarde el ET29, a Pistrito, y ahí están con el tema de la tarifa también. Las cooperativas, usted sabe que tienen otro precio. Bueno, una de las grandes cuestiones sin explicar de esta década de gobierno con el manejo de los subsidios, cuando yo les pregunto a mis compañeros diputados nacionales de Capital cuánto pagan de luz en su departamento, la verdad es ridículo, da risa y da pena, porque evidentemente se ha diseñado un sistema de subsidios donde el Estado decide tomar dinero de todos para aliviarle la situación a algunos, y esos algunos, muchos de esos, tienen una situación económica absolutamente resuelta, en desmedro de muchos otros que no la tienen. Y Santa Fe tiene la tarifa eléctrica más alta del país, y quienes vivimos en localidades donde las cooperativas a su vez suministran el servicio sabemos de los costos, ¿no? Claro, en Venado Tuerto, bueno, cooperativa, pero en Rosario él viene de estudiar, terminó hace poco tiempo su carrera de periodismo, y bueno, los costos son otros. Mi hija vive en Rosario y también hay una diferencia muy grande en relación aquí a Rufino. Ricardo, cuando quieras preguntar. Sí, Juan Carlos, sí. Desde el momento que inició su carrera política, su comienzo, su paso por Rufino, al día de hoy, a un tema que hace un rato usted me decía, vine por primera vez como diputado por el tema de seguridad. Ha cambiado todo, ¿no? Lamentablemente, para mal, ha cambiado todo. Llegamos a situaciones impensadas. Creo que ninguno de nosotros en su peor pesadilla imaginaba que íbamos a vivir situaciones como las que vivimos en la actualidad. Todavía quedan algunos reservorios cuando uno visita algunos pueblos pequeños y ve la bicicleta en el cordón de la vereda o alguna puerta sin llave, pero lamentablemente nos vamos acorralando, digamos, los ciudadanos honestos y de trabajo, acorralados y detrás de las rejas, y con la sensación de que los malhechores o las personas que eligen
vivir de otra manera, lo hacen con absoluta libertad. Veníamos justamente con Andrés, que me acompaña en el viaje, discutiendo de salida desde Rufino, con 20.000 habitantes aproximadamente, un grupo de policías con determinada logística, determinado desarrollo de inteligencia y de determinada estabilidad, digamos, unos cuantos meses trabajando, recorriendo la ciudad, conociendo los lugares, claro, yendo a los barrios, conociendo los antecedentes de los sectores más complicados de la ciudad. Si no es eso suficiente para prevenir o para resolver rápidamente situaciones como las que sabemos, por ejemplo, se dieron anoche en un comercio de la ciudad. Y no nos entra en la cabeza de por qué la situación se agrava en lugar de resolverse. Y las situaciones que tienen que ver con el riesgo de vida, con no respetar ya los lugares en la plaza, en los lugares céntricos, en los lugares donde antes nada de eso ocurría, las cosas ocurren. Entonces uno se pregunta, ¿tiene que ver con qué? Con una falta de decisión política del gobierno provincial en la conducción de la fuerza policial, con ineficiencia, ineficacia, falta de logística, de tecnología, de recursos de la policía. Diputado, fíjese, a colación de lo que dice usted, que hace aproximadamente algunos días, una semana, en nuestra ciudad se venía investigando un caso que tenía relación con las drogas desde hace 8 meses. Hoy nos mandaron mensajes a la radio diciéndonos y la indignación que le produce a la gente ver cómo se da la situación con este nuevo sistema de justicia penal que, bueno, tenemos en nuestra provincia. Y esto pasa por la parte sí, federal, Nacho. Claro, pero lo que sucede, decimos, en nuestra ciudad, y hablando de inseguridad y demás, usted hablaba también de las investigaciones, desde hace 8 meses que venían haciendo siguiendo el tema, y en una semana, en unos días quedaron libres. Mira, es un tema muy apasionante y de mucha complejidad, y nos llevaría a lo mejor los programas de toda la semana. Hace poquitos días el bloque de diputados que integro tomó la decisión de viajar al norte del país para ver con nuestros propios ojos cómo es el tema de la frontera norte. Lamentablemente yo, por un problemita de salud, estando en Buenos Aires, me volví y no pude participar, pero en esta semana estuvieron emitiéndose algunos informes al respecto. Es pavoroso ver con la libertad que caravanas de personas, de vehículos por tierra, empujando balsas por el río Bermejo, cruzan a 20 metros de la gendarmería, que no tiene ni número de personal, ni tecnología, ni decisión política de los superiores. El juez federal de Orán, que se pidió licencia por estrés porque no le alcanzan los recursos que tiene para manejar las 22.000 causas que tiene atrasadas, digamos, que es una joda, con el perdón de la palabra, la frontera norte del país radarizada en un 20% y con gente con bultos, camiones y camionetas y autos pasando de allá para acá. Sabemos que de Bolivia baja gran parte de la cocaína que se produce luego. Las rutas, entre otras la 34 que penetra por Santa Fe, y de ahí en adelante lo que todos sabemos, cómo ha evolucionado el negocio, entre comillas, de las drogas en la provincia de Santa Fe. Sumado a esto, y un poco cuál debería ser nuestro trabajo, cuál es nuestro trabajo, la impotencia que la gente ve de cómo no se resuelven estas cuestiones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién debería llevar adelante los procedimientos por drogas? ¿La Policía Federal o las fuerzas federales? Llevar esos casos a tribunales federales y resolverlos en esa jurisdicción. A lo que dice acá Nacho, es la situación de años. O sea, para conseguir una orden de allanamiento en el juzgado federal hay que tener, dice, 6 o 7 meses de video, de foto. Bueno, pero cuando viene esa orden de allanamiento es por 5 horas, 6 horas nada más. Y cuando no le avisaron al hombre que se raje que viene la orden de allanamiento. Exacto. Bueno. Y el otro problema que tenemos ahora, aparte,
es lo que estaba mencionando Nacho, esta nueva sistema de investigación de la justicia, que es muy bueno porque es muy rápido. Agiliza. Pero acá en Rufino, anoche estaba charlando con uno de los muchachos, hay dos personas que son agentes de policía que se pasaron, uno es el oficial Morel y Luna, que pasaron a la parte de la fiscalía. No tienen auto para salir. Si yo estoy saliendo con mi auto, se me rompió el auto, dice, sí, no sé. El fiscal me dio unos pesos, dice, para arreglarlo, el combustible lo ponemos nosotros. Y ellos son los que tienen que hacer las investigaciones, justamente. Absolutamente. Imagínate vos la desventaja, quienes pudimos ver esta novela que se pasaba tiempo atrás, vinculada con los grandes negocios del narcotráfico, y vemos el poderío económico que tiene el negocio del narcotráfico, y vos mirás con qué tenemos que combatirlo desde el Estado, es imposible. Digamos, la pelea dada en esas condiciones está perdida. A mí me gustaría decir dos o tres cosas. Ahora nosotros de acá de la radio nos vamos a hablar con el fiscal Clavero, que le pedimos una reunión y que accedió gentilmente. Sabemos que está haciendo un esfuerzo enorme, pero lo que no nos gustaría es verlo en algún momento bajar los brazos por esta situación que ustedes manifestaban. Está un poco caído. Pero bueno, porque realmente trabaja, anoche lo charlábamos justamente ahí en la policía, trabaja distinto a Venado y a otras ciudades. Él quiere estar en todos los procedimientos. Mientras que Venado está en su oficina, el fiscal no sale, le traen ya... Es correcto lo que hace Mauricio Clavero, hay que estar en el lugar, pero hay que tener las herramientas, hay que tener la infraestructura, el personal, el presupuesto. Hace, no sé, 2 meses, Nacho, de un procedimiento grande ahí en Amenábar, se escapó la persona, un delincuente, y salió a correr. Le dio el auto Clavero, y cuando vuelven, se bajaron los dos muchachos que trabajan con él, llegó a la calle, le dice, señora, dice, ¿tenés arriba del auto, dice, el cochecito? Sí, no sé. Entonces cuando lo fue a sacar, vio el bebecín y arriba los dos chaleco antibala. Claro. Y ahí se puso a pensar, ¿no? Bueno, cuando comentó esto así en un medio, le han bajado, no la caña, pero le dijeron que no podía hablar de toda esta situación. Por eso a mí me gusta ir a charlar con él, porque después nosotros lo podemos hacer desde otro lugar. Yo formalmente, oficialmente, paso, y después nosotros tendremos la posibilidad, como lo hicimos hace algún tiempo atrás, de reunirnos con el gobernador, todos los diputados nacionales. Le pedimos a Bonfatti que nos convoque periódicamente para nosotros estar al tanto. Es bueno. Muchos nunca estuvieron casi en contacto. Tal cual, yo creo que por primera vez se reunieron todos los diputados nacionales, esta vez por la convocatoria del gobernador. Y poder decirle lo que cada uno ve en el territorio con otra óptica y desde otro lugar, y sin comprometer a lo mejor a los actores principales. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, primero, por ley se creó un tribunal federal para esta región. El que tenemos nosotros, el de competencia para esta región, es Rosario. Está muy lejos, como usted bien decía, hay que ir a pedirle una orden de allanamiento allá. Te dicen, ¿cuánto están buscando? Suponete que vos decís 2 kilos, que para Rufino es un montón. Dice, no, por 2 kilos no vale la pena, porque acá estamos buscando 40 en Rosario. Entonces, bueno, un tribunal federal que está creado. Se están llevando adelante los concursos para juez y fiscales. Por otro lado, estamos tratando a través de un pedido de... Eso es para Venado Tuerto. Es para Venado Tuerto, pero ya cubre la región. Claro, va a haber Reconquista, Rafaela, Venado, Rosario y Santa Fe. Entonces, por lo menos uno no tiene que ir a Rosario, lo tiene más cerca, y del mismo modo ellos pueden venir hasta Rufino. Se puede centralizar y tratar mejor las cuestiones regionales. Absolutamente. Porque imagínense Rosario, con los antecedentes que ha tenido este último tiempo. Con Rosario no te da pelota, porque con lo que ellos tienen, entre los monos y qué sé yo, lo nuestro parece insignificante. Tenemos el juzgado, estamos pidiendo que pase de destacamento a escuadrón la gendarmería que está en Venado Tuerto, que lamentablemente no cumple casi con ninguna función. Solamente tienen facultades para control vehicular, no tienen escáner, no tienen perro. Viene un camión a lo mejor con 50 kilos de droga, y si lo encuentran es de casualidad o por olfato de los gendarmes y no por ninguna otra cuestión. Entonces, subir el rango de la gendarmería, subir el rango del destacamento de Policía Federal más el Tribunal Federal, que puedan cubrir por lo menos esta región y desvincularnos de alguna manera de Rosario.
no se va a resolver el problema, pero por lo menos una parte vinculada con la investigación, los procedimientos y la justicia va a estar más cubierta de esta manera. Y son los poquitos aportes que podemos hacer nosotros desde el Congreso de la Nación. Hacer pedidos de informe, hacer pedidos para que justamente el Gobierno Nacional evalúe la posibilidad de darle mayor jerarquía. Y bueno, por un lado lo que hablábamos antes, las obras de infraestructura, por otro lado lo que tiene que ver con la seguridad y fundamentalmente con las drogas, es por lo menos a lo que aspiramos se modifique en los próximos meses. ¿Qué le pidió el intendente o si hay alguna posibilidad de gestionar algo? ¿Qué se charló? Con el intendente hablamos de estos temas que, fundamentalmente el tema de seguridad. Ahora no pueden hablar más de peronista. Hablamos de peronista, no sé si él lo percibirá de esa manera. Yo le decía recién... Ya que estamos en ese tema, sí. Primero cayó como un balde de agua fría para todos los justicialistas su posición. Estamos hablando en la campaña cuando se dijo que iba a trabajar para el PRO. Y después se fueron acostumbrando todo. Sí, porque hay una cuestión, digamos, casi natural. Primero, yo fui muy respetuoso porque yo recibí un ofrecimiento para ser candidato a vicegobernador o encabezar la lista de diputados provinciales del PRO en la primera aparición de Del Cel, a partir de una gestión de algunos encumbrados funcionarios nacionales, quien finalmente nunca lo terminé hablando con Del Cel si él estaba al tanto de estas negociaciones o no. Me lo ofrecieron, yo era presidente del PJ, le dije, muchachos, yo hasta mayo soy presidente del PJ y de acá no me muevo, tengo una responsabilidad institucional, aun cuando desde el conflicto con el campo, el kirchnerismo a mí me puso en la vereda de los enemigos, porque ahí estaba a favor o en contra, estaba en contra, vos ya no sos peronista, vos ya estás en la vereda de enfrente. Lo que pasa es que esto le ocurrió a tanta gente, yo miro en el Congreso y no dejo de sorprenderme. Primero que en mi bloque de Unión Pro, yo, obviamente que ellos saben que yo soy peronista, como peronista opino en el... Eso ve... Había con muchos de diputados. Muchas descalificaciones personales, pero se da una paradoja que la oposición está pidiendo que tratemos la rebaja del mínimo no imponible para que no afecte el impuesto a tantos trabajadores. Y uno ve, cuando no está el Frente para la Victoria en el recinto, que curiosamente, a pesar de que ellos presentaron proyectos para bajar el mínimo no imponible, no van a las sesiones, en el bloque nuestro hay peronistas. En el bloque de al lado está el Frente Renovador, que la mayoría son peronistas, el bloque de Massa. Después hay bloques provinciales, por ejemplo, en el de San Luis son peronistas, pero no están en el Frente para la Victoria. Después uno lo ve al ex gobernador de Córdoba, Schiaretti, es peronista, pero no está en el Frente para la Victoria. Después ve algunos sindicalistas que son peronistas, pero no están en el propio bloque radical. El otro día, para sorpresa, una mujer levanta la mano y dice, bueno, yo me reivindico como peronista y me da mucha pena que los del Frente para la Victoria no vengan a discutir este tema. Es decir, que somos muchos los que hemos sido expulsados por pensar distinto del kirchnerismo. En mi caso, tal vez por la figura de Agustín Rossi como una de las primeras espadas del kirchnerismo, que finalmente logró controlar el partido y a los intendentes, digamos. Yo me veía un poco como con sarna, digo, nadie quiere juntarse conmigo porque yo tengo disidencias con el kirchnerismo. Estuvieron 1 año y medio hablándome desde este sector, conformamos un frente, Unión Pro Santa Fe Federal, donde, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 5 diputados provinciales que son peronistas, donde tengo absoluta libertad para opinar y proceder como un peronista no aquí, y creo que mucha gente coincide con todas estas cuestiones, y me parece que a futuro, cuando hagamos un balance de la década ganada para ellos y desaprovechada para muchos de nosotros, mucha gente nos va a dar la razón. Muchos compañeros que hoy no interpretan a lo mejor esto, nos van a terminar dando la razón. Yo tengo buenas intenciones,
tengo mucha voluntad de trabajo, pensé que ya había terminado mi carrera política, alguien insiste en que continúe, me toca ocupar un lugar importante y voy a hacer lo más que pueda en beneficio de la provincia de Santa Fe en general y de la región sur en particular. Por eso me enfoqué en esto. Parece que luchamos contra molinos de viento, pero yo sé que si logramos instalar el tema en la agenda de que queremos la autopista, de que queremos el gasoducto, que queremos mayor abastecimiento energético, lo único que pedimos son obras de infraestructura para producir más. Sí. No es que estamos pidiéndole que nos regalen nada, o como a lo mejor en otras regiones que la nación asiste con subsidios o con planes. Así que creo que cada vez más la gente lo va interpretando de esa manera. Le agradecí al intendente que me recibiera, por ahí es una posición incómoda, de un compañero que recibe a un diputado que está en otra fuerza política, pero bueno, la verdad es esa, vengo a ponerme a disposición de Rufino. La experiencia al frente del justicialismo en la provincia, ¿cómo lo toma usted? Yo creo haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para mantener al justicialismo unido más allá de las diferencias. Yo pregonaba que más allá de kirchneristas, no kirchneristas, reutemanistas, obeidistas, perotistas, bielcistas, rosistas, había que ser un solo partido, copiar de nuestros adversarios que saben disimular las diferencias y participar todas de esta ley electoral que son las PASO, que nos permite mostrar nuestras diferencias en una primaria, pero luego acompañar al que resulte candidato en la general. Hice todo lo que tenía que hacer para que en mi presidencia ello ocurriera, de hecho así ocurrió, pero finalmente me di cuenta que el peronista de la calle y mucha gente tomó una opción distinta, o me demostró, por ejemplo, cuando Rossi ganó la elección primaria, que terminaron votándolo a Del Cel. Entonces, cuando vi que muchos peronistas elegían como camino el que mostraba Del Cel, después de recibir la invitación de ese sector, me sumé entendiendo que muchos peronistas ya habían elegido por ahí y que tal vez era el camino que había que tomar, considerando también que Miguel Torres Del Cel es una persona que viene de otra actividad a poner el prestigio que se ganó en otro lado en juego en la política, y acá vos caminás, es barro, acá te salpicás. Yo le decía a Del Cel, antes te subió en escenario y todo el mundo te aplaudía. Hoy vas por la calle y la mitad te aplauden y la mitad te putean, porque esto es así. Y hay que tener ganas cuando uno tiene su vida económica resuelta. Del Cel ha invertido sus ganancias de su actividad privada en la provincia de Santa Fe, tiene una explotación ganadera cerca de Santa Fe, hacia el norte, tiene algunos otros emprendimientos, es un tipo famoso. Caminar por Del Cel en Buenos Aires es una cosa fascinante, la gente se para, le pide fotos. El otro día hacía una situación muy curiosa que me hizo reír mucho, porque salimos del Congreso y había una manifestación de Quebracho, grupo fundamentalista, si los hay, pidiendo la libertad de Esteche, un grupo ideologizado de izquierda, antisistema, que jamás podría tener una mínima coincidencia con el espacio en el que nosotros estamos trabajando. Nos cruzamos y me quedé a acompañarlo porque pensé que podía haber algún problema, y se sacó no menos de 200 fotos. Fotos, hasta algunas, que supongo que alguna andará por ahí por alguna red social, con chiquitos, que también eso muestra algo que tenemos que revisar. Creo que en alguna provincia o alguien está planteando no permitir a los chicos de menores de 14 años, porque veía dos chiquititos de 5 o 6 años con carteles pidiendo la libertad de Esteche y sacándose foto con un diputado nacional del PRO. Una foto difícil de explicar en Argentina, si es que uno no piensa que esos manifestantes son movilizados por algún interés a una movilización, ¿no? Sí. Ricardo, hay un tema, el ferrocarril. En algún momento me escuchó algo de este tema. El intendente de Venado hace pocos días estuvo con gente de una de las empresas del ferrocarril para gestionar Rufino Rosario. Y ahí le tengo que agregar el otro problema que tenemos, que recién le mostraba contador Alonso aquí de Rufino, que viene trabajando con este tema del Monticas, que es muy grave la situación. Monticas Arito, ¿no? Rufino Rosario con una situación bastante complicada por el servicio, ¿no? Sí, arrancamos por el final. El tema de Monticas, en mis últimos 6 meses de senador, en la última etapa presenté un pedido bastante duro contra la empresa Monticas, fundamentalmente vinculado por algunas manifestaciones que se habían dado justamente en Rufino. Estamos hablando
de 3 años o más para atrás. En ese momento, desde la misma empresa me salieron al cruce manifestando que yo desconocía algunas inversiones que estaba haciendo por aquel momento la empresa vinculada con la mejora del transporte, porque yo fundamentalmente apuntaba a la empresa y apuntaba al área de transporte de la provincia respecto de cómo eran las inspecciones que se llevaban adelante, porque parecía mentira que cada vez que todos los días había un montica parado a la vera del camino por cuestiones mecánicas. Entonces me parecía insólito. La empresa obviamente no le ponía demasiada responsabilidad, pero el que tenía que controlar tampoco lo hacía. Y como digo, recibí respuestas bastante duras por parte de la empresa. Bueno, terminé con mi gestión de senador y obviamente no tuve de qué forma ocuparme, pero bueno, veo que el tema volvió al tapete también en los últimos meses. Sé que los legisladores provinciales están trabajando en ese sentido, y a mí me parece en general, y también por eso pedí sumarme a la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados, de la que soy miembro. Parece que el tema del servicio público en la República Argentina se toma con mucha liviandad. Pasamos por periodos complicados de privatizaciones y al mismo tiempo de falta de control por parte del gobierno, que delega, concesiona servicios públicos, y me parece que muchos empresarios no estuvieron a la altura de su responsabilidad como prestador de un servicio público, y obviamente que, como estamos acostumbrados, el Estado no tiene capacidad de control. Por ende, me parece que hay que ajustar ahí yo soy partidario de sanciones duras para quienes no cumplan con esa responsabilidad, porque si les gusta hacer dinero y pocas inversiones, podrían dedicarse a algunos otros negocios donde no quede en el medio el ciudadano común que necesita, si es estudiante, si tiene un turno al médico, si tiene que ir por alguna cuestión laboral o profesional a Rosario, y difícilmente llegue a horario o en las condiciones dignas, ni hablar del tema de la gente que va parada, del incumplimiento de más de una norma de tránsito, etcétera. Así que en ese tema yo sería terminante, fijar reglas de juego claras, y el que no las respeta, que se dedique a otra cosa. Y si los números no cierran, habrá que analizar, empresarios y Estado, la posibilidad de aportes del Estado, que por otra parte existen y que no están muy claros. Incluso por estos días en Venado Tuerto hay una fuerte discusión respecto de los subsidios al transporte urbano por el tema de gasoil del gobierno nacional. Además, si no es rentable la línea que tiene la concesión hoy, que es Montica-Ciarito, bueno, que se llame a concurso público y que sea otro el servidor de este tramo, de esta ruta. Y además también se manifestó la idea de que venía a complicar el tema el medio boleto que da la provincia. Eso en realidad está subsidiado por el gobierno provincial y no tiene por qué molestar tampoco a la empresa privada. Por eso yo digo, a favor de los empresarios, para tratar de equilibrar el tema. Hay que tomar una determinación de qué rentabilidad debiera tener o se puede esperar de una empresa de transporte que realice este servicio. Rufino Rosario, hablemos de Rufino Rosario. ¿Cuál es la rentabilidad esperada para un empresario que tiene una inversión de tantos colectivos, de tanto personal, de tanto de riesgo, etcétera, etcétera? Un 20%, digo cualquier número. Bueno, hagamos los números de cuál es la situación actual, y si no está esa rentabilidad, el Estado no tiene que tener ningún prejuicio de realizar un aporte económico para que la gente pueda viajar en buenas condiciones y el empresario ganar el dinero que tiene que ganar. Pero estas cosas, que no son muy frecuentes en Argentina, hay que tomarlas con mucha naturalidad, pero también con mucha transparencia. Debemos saber cuánta plata pone el Estado, cómo se distribuyen los subsidios al gasoil, quiénes se terminan beneficiando, si son los amigos o son todos, por qué algunas ciudades reciben un montón y otras no reciben nada, etcétera, etcétera. Pero no sacar del centro de la cuestión que es un transporte público. Y además, después de todo eso, hacer el control con que se cumpla. Obviamente, por supuesto, claro. Ferrocarril le debía mencionar. Respecto del ferrocarril, un tema que a mí me interesa mucho. En algún momento en la legislatura provincial tuvimos algunas charlas con el diputado por aquel entonces de la coalición cívica, Pablo Hapkin, provincial, y ahora es un diputado nacional con quien seguimos conversando.
hemos hecho algunos proyectos en conjunto y él es un estudioso del tema y ha trabajado mucho en el tema, vinculando el tema ferroviario fundamentalmente con el tema Rosario, pero teniendo una visión estratégica del sur de la provincia. Sí, nosotros le dijimos que al proyecto de él le tenía que agregar hasta Rufino, porque estábamos como en el mismo tema del gasoducto. Absolutamente. Por eso, cuando él me habló a mí, yo le dije, mira, yo porque quería que lo acompañara a promocionar el proyecto, en la medida de que cubra las expectativas del departamento que yo represento, no tengo ningún problema. Y bueno, la verdad, terminamos nuestra gestión y ahí quedó ese proyecto. Yo estuve participando de algunas charlas con especialistas del tema ferroviario, y la verdad es un tema apasionante, pero... Ricardo, sí. A lo que usted me vaya a comentar, ¿por qué esa necesidad? Porque descongestionaría en alguna forma, usted vio la cantidad de camiones, absolutamente. Parte podría ir por ferrocarril. Mucho tiempo, y me incluyo, pensamos que por alguna cuestión política los ferrocarriles habían quedado abandonados. Venimos de aquella década demonizada de Menem, donde el Estado se fue sacando responsabilidades de encima, pero vinimos ahora a otra década donde el Estado toma todo lo que se había dejado a su cargo. Sabemos lo que ocurrió fundamentalmente en algunas tragedias cerca de Buenos Aires, en Once y en algunos otros lugares, y la decisión del Estado de comenzar a hacer fuertes inversiones allí. Algunos de nosotros suponíamos que a lo mejor el poder de Moyano, al frente de la CGT, y obviamente vinculado al gremio de camioneros, hacía presión para que los ferrocarriles queden abandonados y no resulten alguna vez una competencia. Sea esto correcto o no, la verdad es que las inversiones que necesitan los ferrocarriles son multimillonarias. 1 kilómetro de vías nuevas salen una fortuna. Si ustedes después lo chequean en internet... Ricardo, desde Rufino hasta Villa Mercedes se está haciendo todo nuevo. Acá en el ferrocarril, a una cuadra, no sé, hay 700, 800 durmientes que han traído, y bueno, se está trabajando ya con mucha gente, una empresa de otro lugar. Es un poco de culpa también de los privados que mientras tuvieron la concesión no hicieron las inversiones necesarias. Sí, ¿no? Bueno, pero uno dice los privados. Ahora, si vos sos un empresario, te dan la concesión, te dan dinero, no te controlan, más subsidios, digamos, la complejidad de la causa de Jaime tiene que ver con esto, con un funcionario, el jefe de los funcionarios que tenían que controlar el transporte, absolutamente vinculado y asociado con los empresarios, a tal punto de ser financiado en sus viajes, en sus aviones. Entonces, lo que yo decía, es una obra donde hay que tomar una decisión política porque es multimillonaria, absolutamente necesaria. Uno cuando visita algunos países del primer mundo ve que los que tienen buenos ferrocarriles, el transporte o la gente elige el ferrocarril para moverse, pero para tener esos trenes que nosotros vemos en otros lugares y para tener trenes de carga. El otro día escuchaba a un especialista en un seminario al que asistí, que el famoso tren Buenos Aires-Rosario que se ha licitado y se está llevando adelante esa obra, estamos haciendo una inversión millonaria para tener la misma capacidad en toneladas que hace 70 años. Porque pensar en hacer una obra nueva para aumentar las toneladas por eje que se podrían transportar es a nuestras posibilidades impensado. Pero obviamente que hay que ponerlo en un plan estratégico como una cuestión central. Si uno piensa en una alternativa, bueno, ni hablar autovía o autopista a Rosario, más ferrocarril, nuestros problemas de transporte de personas y de carga está resuelto. Que en un país que mira en un plano que desde esta zona se van el 80% de nuestra producción a los puertos de Rosario para de ahí irse al exterior y generar la cantidad de divisas que generan, sería la primera decisión que habría que tomar. Exacto. Bueno, por pensar de esa manera, yo me tuve que ir a militar o a participar de otro espacio político. Ricardo, yo le pedí 5 o 10 minutos nada más. Yo le quiero agradecer su gentileza. ¿Cómo andan las cosas con Natalio Latán? ¿Qué imagen tiene usted de Natalio?
La verdad es que desde el mismo momento de conocido el resultado electoral, uno, más allá de que conocíamos el trabajo y la performance que había tenido Natalio 2 años antes, y ustedes que conocen al dedillo la política de la ciudad de Rufino, conseguir ingresar 2 concejales en una elección desde una fuerza absolutamente nueva, sin estructura, sin respaldo, lo tengo que decir, no hay en este espacio político financiamiento y una estructura provincial, ni un tesorero del partido al que vos lo llamás y le decís, ¿me podés dar una mano? Con mucho esfuerzo personal logró instalarse como una alternativa de cara al futuro de Rufino. Yo he tenido muchas conversaciones con Natalio, tratando de algún modo de transmitirle parte de mi experiencia en la política, porque sé que él viene de una actividad privada y desde lo privado se ve muy diferente, pero bienvenido sea a aquellos que vienen de la actividad privada de la política, vienen con un empuje, con una dinámica muy diferente y a veces se chocan con escollos inexplicables. Claro, pero el empresario blanco o es negro. Tal cual, y cuando tal cual. En política 2 más 2 no siempre es 4, así que intento de alguna manera acompañarlo en todo lo que yo puedo. No digo aconsejarlo porque en todas las charlas que yo intento aconsejarlo me termina aconsejando él a mí, así que ya desistí de dejarle sugerencias, pero claro que de acuerdo a mí, yo no he sido intendente, pero tuve la suerte de ser legislador en mi ciudad, en Venado Tuerto. ¿No lo invitó usted que venga a acompañarlo acá con el intendente? Obviamente que hablé con él, hemos pospuesto varias veces esta por uno u otro motivo esta visita al intendente y ya no lo quería posponer más, y sé que hoy a partir de las 3:15 cuando empiece la inauguración del Mundial, todas las noticias son vinculadas a eso. Quería venir antes, hablé obviamente ayer con él por teléfono, coincidió que a las 11, de acuerdo a lo que él me decía, tenían una sesión en el consejo y por ende yo intento ahora llegar a charlar un ratito con el fiscal y encontrarme después con él al almorzar para, bueno, comentarle un poco mi charla con el intendente. La idea es junto con el concejal de Venado y conmigo, somos quienes ocupamos algún cargo y la concejal obviamente de Rufino, con quienes ocupamos cargos institucionales y quienes tenemos alguna responsabilidad también de contagiar al resto. A Natalio le tocará contagiar a alguien en Amenábar, en Arón Castellano. Venimos de Santi Espíritu, donde se está armando un grupo. Hay grupos de nuestro espacio en Villa Cañas, en Venado y en Firmat, que son las otras 3 ciudades. Y a nivel nacional también está creciendo el partido. ¿Cómo lo ven para el 2015? Hay un entusiasmo y un optimismo. No quiero calificarlo de desmedido porque sería una crítica en este sentido. Pero la verdad es que se da un crecimiento constante de Macri, una disminución de la intención de voto a partir también de las internas del Frente para la Victoria de Scioli, que venía muy encumbrado, y una merma importante de Massa, con un fenómeno que la gente que opinaba que su dirigente preferido era Massa, cuando decide no hacerlo, opta por Macri. Digamos que la clientela que se le va a Massa viene a engrosar las filas de Macri. Macri está haciendo una experiencia conmovedora en el interior, se comunica todos los días con gente, él desde su despacho habla con gente del interior, por las redes sociales pide que lo inviten y lo invita a gente como si fuera de un barrio del Trompezón de Rufino, alguien a su casa, y cuando viene lo va a visitar y se pone en contacto con la realidad más dura que vive la Argentina. Y es una alternativa interesante. La gestión en Buenos Aires se transforma en obras permanentes. Hay más de 700 obras a inaugurarse de aquí a fin de año. Y bueno, entusiasma. La verdad es una alternativa que la Argentina no tuvo. Ha gobernado el justicialismo en sus distintas versiones, el radicalismo, y esto es un mix, porque hay radicales y peronistas en el PRO, pero también hay gente que viene de afuera, y me parece que refresca a la actividad política. Por lo tanto hay muchas expectativas vinculadas con Mauricio Macri. Diputado, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. No, al contrario, como siempre, gracias a ustedes. No sé si tenés alguna... No, Juan Carlos, está bien. Y intentamos mantenerlos informados a través de partes de prensa que podemos elaborar a partir bien la parte de prensa de nuestra actividad legislativa, y ustedes nos hacen llegar a la gente que tiene que saber qué es lo que estamos haciendo. De audio también, bienvenido. Perfecto, lo vamos a hacer.
nos cuesta, le contaba también al intendente, sacarse el traje de legislador provincial. A mí, yo vuelvo de Buenos Aires y pienso en salir al departamento, y esta función demanda una visión de ver las cosas de un poquito más global, porque también esta provincia tiene una extensión impresionante, y a veces los temas que tienen que ver hoy, a lo mejor hay una delegación de legisladores en Estados Unidos por el tema de la deuda externa de la